Hay una historia que llevas escuchando desde niño. Y precisamente por eso, te la has perdido. Porque cuando algo se repite demasiado, el cerebro deja de escucharla de verdad. La clasifica. La archiva. La pone en la misma carpeta que los villancicos y las figuritas de barro del pesebre. Y la cierra. Pero hay una versión de esta historia que casi nadie conoce. Una versión con detalles que cambian completamente lo que entiendes sobre quién fue este hombre, qué hizo, por qué lo persiguieron y por qué, 2000 años después, el mundo entero sigue hablando de él. Hoy vamos a abrir esa carpeta. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a hacer que nunca vuelvas a ver la Navidad ni la historia de Jesús de la misma manera. Estamos en el año 5 antes de Cristo. En una pequeña ciudad llamada Belén, en lo que hoy es Israel, está naciendo un bebé. Y aquí viene el primer detalle que casi nadie sabe. Ese bebé no nació en el tipo de establo bonito y luminoso que aparece en las películas. Ese establo pulido, con vigas de madera y paja dorada, eso es una construcción cinematográfica del siglo XX. La realidad era completamente distinta y mucho más cruda. Los establos en Belén, en esa época, estaban excavados dentro de cuevas. Cuevas de piedra. Oscuras, húmedas, con el olor de los animales impregnado en las paredes. Imagina tener a tu bebé en ese ambiente. Sin médico. Sin calefacción. Con el frío de la noche de Judea colándose por cada grieta. Ese es el escenario real donde empieza esta historia. Y ya con ese solo detalle, algo cambia en la narrativa, ¿verdad? Porque ya no es una escena pintoresca. Es una escena de supervivencia. Pero aquí viene algo que te va a sorprender todavía más. Sí, los pastores llegaron esa noche. Eso es cierto. Pero los magos, los famosos Reyes Magos que aparecen en todas las tarjetas de Navidad junto al pesebre, no estuvieron allí esa noche. Para nada. Los magos llegaron 40 días después, cuando María y José ya habían llevado al bebé al templo de Jerusalén. Y justo cuando salían de regreso, los magos aparecieron buscándolo. Lo habían perdido por horas, quizás días. ¿Por qué importa esto? Porque significa que los magos, estos hombres ricos y poderosos que venían del oriente, llegaron a Jerusalén y le hicieron una pregunta al rey que estaba en el poder. Una pregunta que, para entender por qué fue tan explosiva, primero necesitas entender el contexto político de Israel en ese momento. Roma controlaba todo. Eso no es solo un dato histórico de manual escolar. Es el peso de una bota sobre el cuello de una nación entera. El Imperio Romano había conquistado Israel, había instalado sus propios gobernantes, sus propias leyes, sus propios impuestos. Y el pueblo judío lo vivía cada día como una humillación constante. En ese clima de opresión, había una esperanza que circulaba de boca en boca, de sinagoga en sinagoga, de padre a hijo, la promesa de sus antiguos profetas de que llegaría un rey. No un rey cualquiera. Un rey ungido por Dios mismo, que los liberaría de Roma y restauraría la grandeza de Israel para siempre. Y mientras ese pueblo esperaba a ese rey, el hombre que estaba sentado en el trono se llamaba Herodes el Grande. Herodes era, en palabras del propio Augusto César, y cito casi textual, mejor ser su cerdo que su hijo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de hombre que era. Ejecutaba a sus propios hijos y sospechaba que lo amenazaban. Era paranoico, violento y absolutamente despiadado con cualquier cosa que tocara su poder. Entonces imagina la escena. Los magos llegan a Jerusalén, van directo al palacio, y le preguntan al rey Herodes en persona, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Eso no fue un malentendido diplomático. Eso fue tirarle una granada en la cara. Le estaban preguntando al rey actual dónde estaba su reemplazo. El niño que, según la profecía, estaba destinado a tomar su trono. Y Herodes sonrió. Los escuchó con atención. Les dijo que cuando encontraran al niño, le avisaran, que él también quería ir a adorarlo. Mentira. Lo que Herodes hizo después de que los magos encontraron a Jesús y se fueron por otro camino sin avisarle, fue ordenar la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Eso pasó de verdad.
Herodes fue un rey histórico real, documentado por fuentes romanas y judías independientes. No es leyenda. No es metáfora. Es historia. Pero Dios advirtió a María y a José lo que iba a ocurrir. Y esa noche, en la oscuridad, huyeron a Egipto. Vivieron allí, como refugiados, durante un par de años. Hasta que Herodes murió. Solo cuando Herodes murió pudieron volver. Y así, una familia judía pobre regresó a su ciudad natal, Nazaret. Un pueblo pequeño. Sin importancia. Que ni siquiera aparece mencionado en el Antiguo Testamento. Un lugar del que la gente de la época decía, literalmente, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ahí creció Jesús durante los siguientes 27 años. Y aquí la historia se vuelve interesante de una manera que casi nadie nota. A solo 4 millas de Nazaret, uno de los hijos de Herodes, también llamado Herodes, estaba reconstruyendo la antigua capital de Galilea, una ciudad llamada Séforis. Era una obra enorme. Y José, el padre de Jesús, era carpintero. Un artesano hábil. Los historiadores y arqueólogos hoy creen que es muy probable que José llevara a Jesús con él a trabajar en esa ciudad. Que el joven Jesús, el que más tarde cambiaría el mundo entero, pasara sus años de adolescencia y juventud construyendo la ciudad de uno de los hijos del hombre que intentó matarlo de bebé. ¿Sabía Jesús quién era Herodes? ¿Conocía la historia de su propia huida a Egipto? La Biblia no lo dice. Pero es imposible que no lo supiera. Y hay algo más que la Biblia sí menciona, de pasada, casi sin énfasis, que José dejó de aparecer en la historia. En algún punto de esos años tranquilos en Nazaret, se menciona por última vez y nunca vuelve. Los estudiosos creen que es probable que José muriera en ese periodo. Lo que significa que Jesús, el hijo mayor, cargó con la responsabilidad de su familia. Su madre. Sus hermanos. No era solo un carpintero pobre. Era el sostén de una familia viuda. Y a los 30 años, lo dejó todo y se fue. Se fue a buscar a su primo. Un hombre extraño que vivía en el desierto, sin hogar fijo, comiendo saltamontes y miel silvestre, y bautizando gente en el río Jordán. Se llamaba Juan. El bautismo, en esa época, era una práctica pública y poderosa, una forma en que las personas demostraban abiertamente su compromiso de cambiar de vida ante Dios y ante toda la comunidad. No era un ritual secreto. Era una declaración. Y cuando Jesús se acercó al río y Juan lo sumergió bajo el agua, algo ocurrió que asustó a todos los que estaban ahí. Cuando la cabeza de Jesús salió del agua, los que estaban presentes vieron los cielos abrirse. Vieron algo que descendía sobre él como una paloma. Y escucharon una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fue un susurro. No fue una visión privada. Los testigos lo reportan como algo que ocurrió ante todos. Y en ese momento, algo en Jesús cambió. O más bien, algo que siempre había estado ahí se reveló. Porque lo que vino después no fue lo que nadie esperaba. Antes de comenzar a enseñar, Jesús se fue solo al desierto durante 40 días. Sin comida. Sin compañía. Y según los relatos, enfrentó allí al mismísimo diablo. Las tentaciones que describen los evangelios son fascinantes, porque no son tentaciones ordinarias. No es ve y roba o comete adulterio. Son tentaciones de poder. De protagonismo. De demostrar su propia grandeza. En una de ellas, el diablo lo lleva a la cima más alta del templo de Jerusalén y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate. Los ángeles te sostendrán. Era una trampa perfecta. Un espectáculo público que lo habría convertido instantáneamente en la figura más famosa de Israel de un solo golpe. Todo el mundo que pasara por el templo lo vería. No necesitaría años de ministerio. No necesitaría enseñar ni curar ni morir. Jesús dijo que no. Y eso, de alguna manera, dice más sobre quién era que cualquier milagro que hiciera después. Cuando regresó del desierto, comenzó a reunir a su equipo. Andrés. Juan. Simón Pedro, un pescador tosco y directo que, si hubieras apostado ese día quien cambiaría el mundo, probablemente no habrías elegido.
Y sin embargo, su primer milagro oficial no fue curar a un enfermo ni resucitar a un muerto. Fue en una boda, en Caná, cerca de Nazaret. Y el problema era que se habían quedado sin vino. Si alguna vez organizaste una fiesta y algo salió mal en el peor momento, entiendes el pánico de los anfitriones. Era una vergüenza social enorme. Y fue su madre, María, quien le avisó. Jesús convirtió el agua en vino. No un vino mediocre de emergencia. El maestresala lo probó y fue directamente al novio a decirle que lo que había reservado para el final era lo mejor de toda la noche. Y así empezó todo. Pero el momento que lo cambió absolutamente todo, el que dividió a Israel en dos, el que puso a los líderes religiosos más poderosos en su contra para siempre, ocurrió en su propia ciudad natal. Jesús regresó a Nazaret después de más de un año fuera. Y la gente lo esperaba. Era famoso ya. Había rumores de sanaciones. De palabras que ningún rabino había dicho así antes. Y en la sinagoga, ese sábado, le dieron el rollo de Isaías para que leyera. Eligió un pasaje muy específico. Una profecía de siglos atrás sobre el Rey Salvador prometido a Israel, aquel que predicaría buenas nuevas a los pobres, que daría libertad a los cautivos, que restauraría la vista a los ciegos. Leyó. Enrolló el pergamino. Lo devolvió al asistente. Se sentó. Y dijo: Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Silencio. Hay que entender lo que acababa de decir. No estaba diciendo voy a trabajar para cumplir esta profecía algún día. Estaba diciendo, esa profecía habla de mí. Ese rey prometido soy yo. El que está sentado aquí, frente a ustedes, que me vieron crecer, que conocen a mi madre y a mis hermanos, ese soy yo. Sus vecinos, sus amigos de la infancia, sus maestros de la Biblia, se levantaron y lo sacaron a empujones de la ciudad. Lo llevaron hasta el borde de un acantilado. Querían tirarlo. Y él simplemente pasó entre ellos y se fue. Desde ese momento, Jesús estableció su base en Capernaum, un pueblo de pescadores a orillas del mar de Galilea. Y desde allí, comenzó algo que nadie en la historia de Israel había hecho a esa escala. Curó a un leproso. Esto puede sonar como un dato más, pero en el contexto judío de esa época era algo absolutamente imposible de ignorar. La lepra era la enfermedad más temida, más estigmatizante, más definitiva del mundo antiguo. Los leprosos vivían aislados. No podían entrar en ciudades. No podían tocar a nadie ni ser tocados. Eran considerados impuros ante Dios. Y había una creencia profundamente arraigada entre los judíos, que curar la lepra era algo que solo podía hacer el Rey Salvador prometido. Solo él tendría ese poder. Cuando Jesús curó al leproso, las multitudes no lo vieron como un milagro bonito. Lo vieron como una señal. Y empezaron a seguirlo. Lo que vino después fue un recorrido que hoy, con Google Maps, podríamos trazar en minutos, pero que en esa época significaba semanas de camino a pie, bajo el sol de Galilea, de ciudad en ciudad. En Naín, interrumpió un funeral. El hijo único de una viuda ya estaba en la camilla, camino a ser enterrado. Jesús tocó el féretro. El cortejo se detuvo. Y le dijo al muerto que se levantara. Y el muerto se levantó. En la orilla del mar de Galilea, delante de 5,000 personas, tomó 5 panes y 2 pescados, dio gracias, y empezó a repartir. Y no acabó. La comida no se acabó hasta que todos comieron, y sobraron 12 canastas llenas. Esa noche, sus discípulos cruzaron el mar en bote. Una tormenta los atrapó. Y en medio del agua agitada, en la oscuridad, vieron una silueta caminando sobre las olas. Era Jesús. Y Pedro, impulsivo como siempre, gritó: Si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo que sí. Y Pedro caminó sobre el agua. Hasta que miró las olas. Y se hundió. Jesús lo sacó. Subió al bote. Y la tormenta paró. Si estás en medio de una tormenta ahora mismo, en tu trabajo, en tu familia, en tu cabeza, este momento no es un adorno religioso. Es un recordatorio de que hay una fuerza más grande que el caos que te rodea.
Pero a pesar de todo lo que hacía, Jesús seguía provocando divisiones. En Capernaum, a la multitud que lo había seguido al otro lado del mar buscando otro milagro, les dijo algo que los confundió por completo. Les dijo que Él era el pan de vida. Que el que comiera de Él no volvería a tener hambre. Que el que bebiera de Él no volvería a tener sed. Muchos de sus propios seguidores, gente que lo había visto multiplicar el pan el día anterior, se miraron entre sí y dijeron, esta palabra es dura. ¿Quién puede escucharla? Y se fueron. Jesús los dejó ir. Se giró hacia los 12 que quedaban y les preguntó, ¿también vosotros queréis iros? Y Pedro, el mismo que acababa de hundirse en el mar, respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El camino de Jesús lo llevó hasta lugares que un judío observante jamás habría visitado. Fue a Samaria, la región que los judíos evitaban. Fue a las regiones de Tiro y Sidón, en el norte, territorios gentiles. Y llegó a un lugar que era, sin exageración, el lugar más perturbador que un judío podía visitar, Cesarea de Filipo. En esa ciudad había una cueva enorme, profunda, oscura. Y en tiempos de Jesús, esa cueva era conocida por algo muy específico, los judíos creían que era una entrada al inframundo. Era un santuario al dios griego Pan, lleno de estatuas y altares. Un lugar donde se realizaban rituales que cualquier persona de fe habría encontrado abominables. Los judíos lo llamaban las puertas del infierno. Y fue exactamente ahí, frente a esa cueva, donde Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después de varias respuestas, Jesús miró a Pedro y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo dijo frente a la boca del infierno. Literalmente. No eligió ese lugar por accidente. Después de todo esto, Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó a la cima del monte Hermón. Y allí, delante de ellos, su apariencia cambió. Su rostro brilló como el sol. Su ropa se volvió blanca como la luz. Y aparecieron junto a él 2 figuras que los discípulos reconocieron como Moisés y Elías, 2 de las figuras más grandes de toda la historia de Israel, hablando con él. Y una voz, la misma voz del río Jordán, volvió a decir: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Los 3 discípulos cayeron con el rostro en tierra, aterrados. Y Jesús se acercó. Los tocó. Y les dijo, levantaos, y no temáis. La vida pública de Jesús se estaba acercando a su punto de inflexión. Había curado enfermos. Había multiplicado alimentos. Había calmado tormentas. Había resucitado muertos. Se había comparado con Dios una y otra vez, de maneras que los líderes religiosos no podían ignorar. En Jerusalén, después de devolverle la movilidad a un hombre que llevaba 38 años paralizado junto al estanque de Betesda, Jesús dijo algo que los fariseos ya no pudieron tolerar. Dijo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, Él también tiene vida en sí mismo. Dijo que debían honrarlo a Él con el mismo honor con que honraban a Dios. Los líderes religiosos empezaron a reunirse en secreto. Había que eliminarlo. Y entonces llegó a Jerusalén por última vez. Lo que ocurrió en esa ciudad, en esos últimos días, es la parte de la historia que más personas creen conocer. Pero así como el establo no era de madera, y los magos no estuvieron en el nacimiento, y la vuelta a Nazaret casi le costó la vida antes de comenzar. Lo que ocurrió en Jerusalén tiene capas que la mayoría nunca ha explorado. Capas que cambian lo que entiende sobre la traición, sobre la crucifixión, sobre el tipo de muerte que fue, y sobre lo que pasó después. Eso es para otro capítulo. Pero antes de que sigas con tu día, quiero que te quedes con una pregunta. No sobre religión. No sobre si crees o no crees. Una pregunta más honesta que esa. Imagina que hubieras estado ahí. No en la versión bonita y editada. En la versión real. La cueva fría de Belén. Las calles de Nazaret cuando intentaron tirarlo por el acantilado. La orilla del mar de Galilea cuando caminó sobre el agua. La cima del monte Hermón cuando su cara brilló como el sol. Si hubieras estado ahí,
viendo todo con tus propios ojos. ¿Habrías creído? ¿O habrías sido uno de los que ese día dijeron, esta palabra es dura, ¿me voy? No es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante que puedes hacerte sobre esta historia. Porque la respuesta dice mucho más sobre ti que sobre él. Te leo en los comentarios. Si este tipo de contenido te hace pensar diferente, si te gusta descubrir lo que nadie te explica así, lo que está detrás de la historia oficial, lo que los libros de texto saltan y los sermones de Navidad omiten. Suscríbete ahora mismo. Porque esto es solo el comienzo de una historia que lleva 2000 años esperando que alguien se la cuente de verdad.